Ahora sí. Buenas tardes. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes. Vamos a hacer una filmación. Vamos a filmarlo al Néstor Tato, investigador del Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires, que va a presentar, primero frente a ustedes, y esto es lo que va a ir, y ahora vamos a explicar dónde, una presentación sobre la imprescindible revolución de la mirada. Un tema que yo creo que nos va a interesar a todos porque tiene mucho que ver con lo que venimos estudiando, sobre todo en el último tiempo, en el Centro de Estudios. Para dar un poco de contexto, esta presentación va a ser, entonces la vamos a llevar al próximo simposio internacional que se va a hacer en Lima, Perú. Es un simposio del Centro de Estudios Humanistas, del cual el Centro de Estudios Humanistas de Buenos Aires forma parte, y que es un organismo mundial del movimiento humanista, particularmente el Centro de Estudios de Buenos Aires, que por supuesto están todos invitados. Nos encontramos todos los sábados a las 3 de la tarde. Viene realizando actividades que tienen que ver con el estudio, con la investigación y con la difusión de las ideas centrales del humanismo universalista, por supuesto, que todos sabemos, desarrollado por Mario Rodríguez Cobo. Así que los dejo con Néstor, que va a hacer la presentación. ¿Se oye? ¿Ahí? ¿Bien? Lamentablemente tengo que sentarme porque necesito leer para poder cumplir con los 15 minutos. El tema para mí se sintetizó en una imagen. Ustedes traten de seguir la imagen. Imagínense el Big Bang, el punto de explosión. El punto de explosión inicial que después sigue y se mueve todo, porque absolutamente todo se mueve a partir de entonces. Imagínense que hay una miríada de hilos energéticos de irradiación que sale desde allá, 13.800 millones de años, y llega hasta acá. Y cuando llega a la Tierra, a la corteza, hace ¡pop! Y brotan flujos imaginantes, flujos imaginarios. O sea, el planeta se llena de toda una esfera de imágenes. La imagen básicamente es esa. Toda la evolución hasta ahora termina en una explosión de imágenes. Pero no es una explosión de imágenes tipo Hollywood que quedan fijas. No, es un flujo. Son fuentes imaginantes. Y cada una de esas fuentes imaginantes somos nosotros. Cada uno es un flujo imaginario. Un flujo imaginante, imaginario. Importan las condiciones en que se dio esa evolución, que son muy curiosas. O sea, siempre hubo en la expansión una velocidad constante. Si era un poco más lento, colapsaba. Y si era un poco más rápida, se dispersaba. Mantuvo exactamente la velocidad que se necesitaba para que pudieran realizarse los procesos de autoorganización que se fueron realizando nivel por nivel. O sea, empezaron con los quarks libres, que se juntaron con los gluones y parieron los hadrones. Los hadrones son los primeros protones, electrones, que después se van a recombinar y generan otro nivel, que es el de los núcleos. Ahí aparece el núcleo de deuterio. Y después, en una recombinación de electrones, se produce la aparición de los gases, del helio y el hidrógeno. Esto para hacerlo muy simple, ¿no? Porque bastante más complicado y largo en el proceso. Y está la materia oscura. Ustedes habrán oído hablar de la materia oscura, que lo ocupa casi todo, con la energía oscura, que es el motor. Y la materia oscura tiene la cualidad de que son partículas muy pesadas y de muy poca interacción, o sea, no tienen vínculos. Eso hace que sean muy inestables. Entonces, el movimiento de expansión del puré cósmico, de toda esa masa de partículas, sometida al enfriamiento del vacío del espacio y a la baja progresiva por ese enfriamiento de densidad, o sea, de vínculo entre las partículas, fue haciendo que la materia oscura, que básicamente es altamente inestable, produjera
concentraciones gravitacionales locales. Y ahí empezaron los procesos estelares, el proceso galáctico primero, después el estelar. Las estrellas largaron los elementos pesados. Y los elementos pesados formaron basureros que hoy se llaman planetas. Este cascote es un cúmulo de basura que por la rotación y la gravedad se fue compactando y produjo lo que hay. Acá empezó la evolución química y se supone que esto es un proceso que además las últimas teorías dicen que es global, o sea que en todo el universo pasa y que están dadas las condiciones para que esta cosa suceda en todos lados al mismo tiempo. O sea que vida hay en todos lados y que inteligencia hay en todos lados. Condicionalmente. O sea, están dadas las condiciones para que sean. Se repitió el proceso de organización. O sea, este es un proceso donde constantemente la materia se va autoorganizando en base a la recolección y concentración de individuos de un nivel que al concentrarse producen otro nivel, pero los otros siguen en ese nivel. O sea, siempre se conserva el nivel anterior que sirve de pie o de soporte para el nivel que se está desarrollando. Y así llegamos bueno, lo que sabemos de la evolución de la biología, que empezamos con los no celulares, los no nucleados, después vienen los nucleados, después vienen y así se va armando hasta llegar a las moléculas, los protocelulares, los pluricelulares, y aparecemos nosotros los animales. Sí, los animales, todavía somos animales. O sea, todavía figuramos en una escala animal desde ese punto de vista. Un poco la idea de la prehistoria humana tiene que ver con ese desarrollo donde todavía estamos en lo animal. Y de alguna manera creo que se explica por esto del flujo imaginante-imaginario. O sea, las imágenes empiezan ya con los animales superiores que tienen nociones espaciales y desarrollan un nivel de espacio. Pero mucho antes empieza la sensación. O sea, la vida es básicamente sentiente, o sea, siente. No solo es la autolocomoción lo que caracteriza la vida, también siente. O sea, tiene movimientos de atracción, rechazo, y eso se va complejificando. Y esa complejificación es lo que hace el fenómeno este que nos pasa a nosotros, que le decimos conciencia. El tema de la conciencia es muy amplio y general, pero hay un concepto de Silo que es básico, que es que la mirada es una estructura, o sea, la percepción es una estructura y la mirada no es solo percepción, es memoria, es imaginación, es sensación, es un complejo estructurado que produce el mundo. O sea, la mirada es paisaje al mismo tiempo, es una estructura donde la mirada y lo mirado están en la misma situación, o sea, pertenecen a la misma unidad. Esa estructura es lo que nosotros vivimos todo el tiempo, pero como estamos en una situación de discriminación de los estímulos permanentemente, vamos diferenciando y vamos teniendo las cosas, los colores, las calidades, toda la gradación de sensaciones y después de sentimientos que podemos ir diferenciando en la situación del mundo, en lo que vamos viviendo. Y esa situación de sentientes es lo que nos interesa porque es lo que aporta básicamente lo humano en el mundo, que es el sentido. O sea, toda la evolución lo que va preparando es la elaboración de sentido. O sea, el mundo es lo que es porque nosotros lo nombramos, nosotros lo sentimos, nosotros lo calificamos, nosotros lo valoramos. O sea, constantemente la actitud humana es valorativa. Estamos evaluando desde la vivencia cómo son las cosas. O sea, esto de que los valores existen, no es cierto, los valores no existen. Son entidades abstractas que podemos decir que determinadas regularidades conductuales o de valoraciones se saca esto que es la paz, la justicia. Pero en realidad la valoración la hago yo en cada momento cuando digo me gusta o no me gusta, para hacerlo simple. Entonces, la vivencia humana es valorativa. Ya me fui al cuerno con el tema del guión, pero bueno, no importa porque el tema es que aparecemos acá, nosotros, muchos, básicamente, la especie humana es diversa y múltiple.
O sea, todos los individuos somos distintos y todos somos muchos. Se parece una perogrullada de esas atroces, pero en realidad uno no vive, uno no tiene conciencia de la multiplicidad que somos. O sea, Hegel, rompiendo con toda en la tradición filosófica, dijo que el universal era la certeza objetiva. Eso era lo universal. ¿Por qué? Porque todos percibimos, todos podemos decir, vos estás ahí, esto está acá, esto es duro. Es decir, eso es universal, pero desde el punto de vista no del individuo concreto, sino de la especie, o sea, de la globalidad de la humanidad, que funciona de alguna manera a través de esta multiplicidad que somos. Esa situación, esa ubicación del punto de vista nos pone frente a algo que es la regularidad. O sea, cuando nosotros observamos individuos, conjuntos, multiplicidades, podemos descubrir que hay cosas que son aisladas, singulares, y cosas que son regulares. O sea, todos hacemos determinadas cosas. Nosotros nos levantamos, nos cepillamos los dientes, nos bañamos, vamos a laburar. Todas esas cosas que hacemos, las hacemos todos. Si vemos desde un paneo más elevado qué es lo que está sucediendo con el conjunto de los humanos, podemos decir que hay una unidad que se está moviendo y expresando a través de esa regularidad. Esto da sentido, y un sentido distinto a la definición de ser humano que da Silo, la de ser histórico cuyo modo de acción social. O sea, el sujeto histórico es uno, que es la humanidad, no somos nosotros individualmente. Y el modo de acción social está diciendo que ese ser histórico, ese ser, ese ente, si lo decimos de otra manera, que actúa la historia, actúa a través de la sociedad. Desde otro ángulo, desde la otra punta, Castoriadis, que fue quizás el último materialista, dice que la sociedad es un campo social histórico. Y él rescata esta cosa y desarrolla el concepto de imaginación radical. Como cada uno de los individuos está imaginando constantemente y produciendo un flujo de representaciones, de sensaciones, de sentimientos, que curiosamente viene a ser exactamente lo mismo que dice Husserl desde la otra punta, al que Castoriadis llama de idealista y de hablar de la conciencia en general, pero en la quinta investigación también dice la conciencia es un flujo de representaciones, de sensaciones, de sentimientos. Cuando los pensadores rompen el marco teórico en el que están y ven lo que es, coinciden desde las dos puntas. La conciencia es un flujo imaginante, imaginario. Cada momento de la conciencia es la mirada. O sea, ese complejo estructurado, esa estructura que nosotros hemos conocido como acto-objeto, es mucho más que acto-objeto. Son muchos actos. Y una situación donde no hay un objeto, sino una pluralidad de objetos. Si en realidad el paisaje es una situación y la mirada no es un acto, sino un conjunto de situaciones que se disparan en esa situación. Si recuperamos la idea inicial, porque no era anecdótico y de pura información esto de recuperar lo universal, sino que hay un impulso que sale de allá. Y ese impulso se manifiesta a través de la diversidad de lo que se llama universo manifestado o observable, que es la energía que se va consumiendo, produciendo la realidad a cada momento. En nosotros, esa producción de realidad es constante a través de la mirada. O sea, la mirada juega, por un lado, de generadora y por otro lado, de sustentadora de la realidad. O sea, porque en el flujo imaginario que se produce entre la imaginación que fluye y el imaginario que existe, porque todos nosotros participamos de un imaginario. Por ejemplo, participamos de un imaginario humanista, un imaginario siloísta, pero además tenemos imaginarios locales, por así decir, imaginarios de familia, imaginarios del lugar de trabajo, imaginarios del grupo de amigos. Compartimos las afinidades, están basadas en esos imaginarios compartidos. Y eso es lo que nos inviste, diría Castoriadis, y nos da la calidad de persona o el teñido personal particular en cada situación. Entonces, esa situación se produce a partir de ese flujo constante imaginario.
Silo tiene una observación muy intrigante, que a mí me costó años tratar de descifrarla y no sé si la descifré, que es que el afuera y el adentro está dado por las direcciones de la intencionalidad de la conciencia. Cuando él habla de la mirada externa, dice, el hombre se mira desde el lado de las cosas. Después lo opone, pero no dice cuál es la interna. Él dice que se diferencia por las direcciones de la intencionalidad de la conciencia. Entonces, si la dirección hacia afuera es la externa, a mí me pasa que si me pongo en este polo de observación y estoy mirando y me ubico como conciencia que está dirigida a algo y vivo el impulso de la vida que pasa a través mío y me lleva a algo, en este momento me lleva a hablarles a ustedes, me lleva a verlos, a percibirlos, a sentirlos y al mismo tiempo a darle vueltas a lo que tengo en la cabeza para tratar de ser coherente. Sí, ese impulso es la intencionalidad, o sea, es lo que me hace tenderme hacia el mundo, es lo que genera mundo y lo que me vincula con el mundo, porque yo soy una estructura. La estructura acto-objeto es muy linda, pero lo concreto es que es mundo concreto y lo que yo siento. O sea, la mirada es un recorte de realidad que la genera constantemente. Esa dirección de la intencionalidad de la conciencia es una incógnita. ¿Cuál es la otra dirección? ¿Cuál es hacia adentro? Entonces, si vemos cómo es esto de las direcciones y miramos el imaginario, nos vamos a encontrar que uno diría este imaginario epocal es fuertemente individualista por el tema del consumismo. Vamos a poner, por el tema de la desaparición del otro, de la desaparición de las normas morales, la pérdida de vigencia. Dios hizo mutis por el foro, no hay nada que controle, entonces cada uno hace lo que se le ocurre. Somos un conjunto de átomos así, liberados cada uno a la dirección que impone su propia mirada. Porque el chiste está en que los objetos nos imponen la dirección. Entonces, ¿cómo hace uno para imponer la dirección y dirigir la propia conciencia? Ese es el primer tema. Y ese es un trabajo personal, eso lo sabemos todos. Pero ¿cómo hacemos para que la humanidad, para que toda la especie se dirija a ese lugar? El tema está en que tenemos que trabajar sobre un imaginario, porque no podemos imponerle el trabajo al conjunto de los humanos, sino que lo que podemos hacer es modificar y trabajar para la transformación del paradigma. Sí, el paradigma parece ser el para mí. Entonces, para que lleguemos al para otro, ese para otro que recuerda lo de la patria es el otro, ese paradigma es exactamente lo que está expresado como el ser humano como valor central. Si se trabajan los aspectos ideológicos de nuestra cultura, tratando de darle la vuelta y encontrar dónde está la central, cómo sería la centralidad del humano en cada franja de las actividades que encaramos. Eso por un lado, es un trabajo ideológico o cultural. Y por el otro lado, ¿cómo se trabaja para generar condiciones sociales que permitan que la sociedad sea para generar el desarrollo de lo humano y no para utilizar a lo humano, mejor dicho, a los humanos, a los individuos, en provecho de lo que conocemos bien, una minoría que está actualmente expoliando el mundo entero, y a nosotros para empezar. Entonces, el dilema que se plantea es que la cosa es que o trabajo para mí y entonces me desarrollo y crezco y dirijo mi conciencia, o trabajo para los demás. Pero es que no hay una solución, porque el trabajo para los demás lo conocemos, ya se ha intentado. Llevamos más de 100 años de revoluciones y de doctrinas que proponen el cambio social. No es cuestión de tirarlas a la basura, al contrario, son muy útiles. Sirven para trabajar lo estructural de la situación social. Pero es necesario que la mirada de cada uno busque esa nueva dirección e instalar lo central en mí. O sea, ¿cómo es instalar lo humano en mí? ¿Cómo es reconocer lo humano en mí? Entonces me voy a encontrar que no es una dirección única, sino es una línea que vuelve sobre mí, sino que es un cúmulo de miradas que vuelven sobre mí.
Por otro lado, la mirada es una estructura de significación, o sea, hay un objeto y hay un acto. Y esa es la estructura de significación. Fantástico. Desde el punto de vista psicológico tenemos un foco, un campo y un sujeto. La tensión se plantea entre el foco y el observador. ¿Se acuerdan del eje Z famoso? Que se va profundizando. La primera tensión que se plantea es esa. O sea, está el foco y está este otro foco, que se hace foco frente a ese foco. Yo me hago punto frente a ese punto. Si amplío la mirada y voy hacia el campo, esto desaparece y se difumina. Empieza a tener otro color, otro sabor, otra sensación. Y si sigo profundizando eso y voy saliendo del campo y ampliando todavía más, me voy centralizando yo como punto de mira, ya no ni siquiera como punto de vista. Y en esa centralización como punto de mira, lo que sucede es que el punto foco este que está acá se abre y entonces se dispersa y la mirada que está acá concentrada se desparrama hacia adentro. Y esa mirada es concéntrica, no una mirada que vuelve sobre sí. Es una mirada que radicalmente da la vuelta y desarma el punto, lo desarticula, multiplicándolo de otra manera. Porque hay una miríada de puntos que son al mismo tiempo la misma mirada. Esto es lo que quería plantear, que a mí me deja con tantas preguntas como ustedes. Así que les agradezco haber venido y a los amigos peruanos un abrazo muy fuerte. Espero que lo disfruten. Sí, no. La primera parte era esta. La segunda es que si quieren hacer preguntas intercambiamos, rompemos y armamos un círculo y hacemos la cosa más humana. Y rompemos todo.